la comunidad de la Federación Argentina de Cardiología. Para mí es un gran honor haber sido designado por nuestra querida institución científica para participar de este webinar junto a un gran amigo como es el doctor Sergio de la ciudad de Mendoza. Agradezco al auspiciante de este evento, el laboratorio Novo Nordisk, por el apoyo incondicional e irrestricto para poder participar. Vamos a hablar de esta nueva alternativa terapéutica que es la semaglutida, un agonista del receptor GLP-1 de administración subcutánea semanal. Con Sergio me une una gran amistad, además de compartir esta experiencia de ir avanzando juntos como cardiólogos en el aprendizaje de lo que es el manejo de los pacientes diabéticos, con nuevas herramientas que nos facilitan a los cardiólogos nuestra inserción en esta rama de la prevención cardiovascular. Si bien Sergio es una persona muy conocida dentro de nuestra sociedad científica, la Federación Argentina de Cardiología, y es uno de nuestros grandes líderes de opinión, tengo la obligación de presentarlo, aunque no necesita presentación. Sergio ha organizado como presidente uno de los congresos más exitosos de los últimos años que ha tenido la Federación Argentina de Cardiología en la ciudad de Mendoza. Es uno de nuestros líderes emergentes más importantes, a tal punto que ha liderado el Comité de Obesidad y Cardiometabolismo de nuestra institución. Así que es un gusto presentarte, Sergio, y es un gusto compartir nuevamente un evento contigo. Bueno, buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por tu presentación. Saludos para todos los que están del otro lado. También me corresponde a mí agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por esta oportunidad que nos da, que además de poder compartir algunos conocimientos, podemos juntarnos con amigos así, aunque sea a la distancia, dada esta virtualidad. Y agradecer también al laboratorio Novo Nordisk por patrocinar eventos como este y apoyar siempre a la Federación Argentina de Cardiología desde hace años, cosa que nos permite interactuar entre nosotros, interrelacionarlos y dar o transmitir conocimientos que son buenos que todos en el día a día vayamos poniendo sobre la palestra, ¿no? Así que no sé si quieres explicarlo vos, si no explico yo, que habíamos decidido hacer una charla más interactiva, en una modalidad de esa interacción con preguntas entre nosotros, y después al final contestar preguntas del público si las hubiera, o cerrar con algunos conceptos que no podemos no llevarnos hoy día de esta charla. Así que no sé si Daniel quieres agregar algo más, pues yo estoy ansioso por hacerte algunas preguntas. Dale, arranquemos, Sergio. Bien, ya que estamos acá, Federación Argentina de Cardiología de por medio, la primera pregunta que creo que debemos desarrollar es ¿por qué los cardiólogos debemos involucrarnos en el tratamiento de la diabetes? ¿Por qué cada vez más estamos involucrados con ella? Muy bien, Sergio, muchas gracias por esta interacción. Entonces, voy a tratar de contestar esta primera pregunta de por qué los cardiólogos debemos involucrarnos en el tratamiento de la diabetes. Aunque sea a la distancia, mostrarles la ciudad de Rosario. Supongo que con Sergio y con muchos de los colegas, en algún momento de nuestras vidas volveremos a compartir estas lindas imágenes y nuestra amistad. Este es un reporte de los Centros de Prevención Cardiovascular de los Estados Unidos con las causas de muerte entre 1999 y 2015 en individuos diabéticos. Y si ustedes se fijan, solamente el 7% de las causas de muerte en estos 16 años fueron la cetoacidosis diabética. La mayoría, por no decir más del 90% de las causas de muerte, fueron las enfermedades cardiovasculares. 62% enfermedad cardiovascular mayor, 17% cardiopatía isquémica,
10% ACV y casi un 5% de amputaciones de miembros inferiores. Es decir, no cabe la menor duda que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte por diabetes en los adultos. ¿Y cuál es la sobrevida en diabetes mellitus? En un reporte según un grupo colaborativo de evaluación de factores de riesgo. Fíjense, los años de vida perdidos por causas cardiovasculares, tanto en hombres como en mujeres, son los más importantes en los sujetos diabéticos, mucho más que el cáncer, otras enfermedades que no sean cardíacas ni vasculares y desconocidas. Pero fíjense lo que más llama la atención, que en individuos de 40 años que desarrollan diabetes, tanto en hombres como en mujeres, los años de vida perdidos oscilan entre 6 y 7 años. Es decir, que un individuo diabético pierde entre 6 y 7 años de vida y la principal causa de muerte y discapacidad son las cardiovasculares. Así que, Sergio, por esto no cabe la menor duda que debemos involucrarnos. Pero fíjense qué es lo que pasa en este registro epidemiológico del sistema de salud de la Universidad de Yale en New Haven. Casi 80.000 individuos por año son asistidos con diabetes y el 40% de ellos, 32.000, tienen diabetes y enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿quién es el que atiende a estos pacientes diabéticos? ¿El cardiólogo o el endocrinólogo? O ambos. Fíjense, de los diabéticos sin complicaciones, casi 52.000 los asistió el cardiólogo y 20.000 el endocrinólogo, de modo tal que el cardiólogo tiene casi 3 veces más probabilidad de atender a un paciente diabético tipo 2 que el endocrinólogo. ¿Qué es lo que ocurrió si el paciente diabético tiene enfermedad cardiovascular? El cardiólogo tiene más de 5 veces más probabilidad de atender a un paciente diabético con enfermedad cardiovascular que el endocrinólogo. Si tiene insuficiencia cardíaca, casi 9 veces más probabilidad de atenderlo. Y si tiene enfermedad coronaria, 6 veces más probabilidad de atenderlo. Es decir, que no cabe la menor duda que el médico, el especialista que más ve al paciente diabético, sea diabético con enfermedad cardiovascular o sea simplemente diabético sin ninguna complicación, es el cardiólogo. Por eso, Sergio, tenemos que estar preparados para atender a este tipo de pacientes, porque somos nosotros los que en definitiva los estamos atendiendo. Bien, bueno, creo que has dado un muy buen panorama o un buen motivo por el cual los cardiólogos tenemos que involucrarnos con la enfermedad. Ya veremos más adelante cómo nos va también, ¿no? Y en ese mismo tema, pero ya involucrándonos en la charla específicamente hoy día, que son los agonistas del receptor de GLP-1. ¿Qué innovaciones hay, Daniel? ¿Y qué diferencia la droga esta por la que vamos a presentar ahora, semaglutide, de los otros agonistas receptores de GLP-1, si hubiera diferencias, ¿no? Bueno, en esta época de pandemia me pareció seguir lindo mostrándoles nuestro río Paraná y lo que podemos hacer acá con estas velas, que no son los Juegos Olímpicos, pero que es lo que hacen muchos de los chicos en nuestra ciudad para luego clasificar a estas Olimpiadas que estamos viendo todos por teléfono. Entonces, vamos a hablar de estas innovaciones, pero para eso tenemos que saber primero cómo son las familias de drogas para tratar a los pacientes diabéticos. Entonces tenemos los que se denominan insulinosensibilizadores, como la metformina y las glitazonas, los que son insulinoproveedores, como la propia insulina, las sulfonilureas y las metiglinidas, las terapias basadas en incretinas, que es a lo que vos me preguntabas, Sergio, los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores de la DPP4, la dipeptidilpeptidasa 4, los inhibidores de la absorción de glucosa intestinal, como la carbosa, y los inhibidores de la recaptación renal de glucosa, como los inhibidores SGLT2. Estas son las familias de hipoglucemiantes con que contamos hoy en día para tratar a los pacientes diabéticos. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona ingiere un alimento, es decir, se carga de comida en su aparato digestivo? Hay una liberación intestinal de hormonas incretínicas, que ya vamos a ver para qué sirven estas hormonas incretínicas,
llamadas GLP-1 y GIP. Estas enzimas, estas hormonas, perdón, son rápidamente inactivadas por una enzima que se llama DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, de modo tal que la vida media de las incretinas es muy baja, de aproximadamente 2 minutos o menos, y se transforman en metabolitos inactivos de GLP-1 y de GIP. ¿Cuál es la función que cumplen estas hormonas incretínicas en el cuerpo? Entonces, cuando hay una carga alimentaria, hay una liberación de estas hormonas en el tracto gastrointestinal, y la función de estas hormonas es disminuir el apetito, retardar el vaciamiento gástrico, por lo tanto reducir la carga energética, y por el otro lado, actuando sobre el páncreas, aumentan la secreción de insulina y reducen la secreción de glucagón, actuando sobre los dos tipos centrales de células pancreáticas, las células beta y las células alfa, inhibiendo en forma directa la secreción de glucagón con menor producción de glucosa y generando un equilibrio en la homeostasis de la glucosa. Y por el otro lado, hay una mayor captación de glucosa en el músculo esquelético y en los tejidos grasos periféricos, con lo cual también influyen en la homeostasis de la glucosa. Ahora, ¿cómo actúan estas hormonas incretínicas entonces para generar estos efectos de saciedad, disminuir la carga calórica y generar un mejor metabolismo de los hidratos de carbono, de la glucosa? Frente entonces a esta ingesta alimentaria, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 inhiben la enzima, inhiben la activación de las hormonas incretínicas y aumentan teóricamente sus niveles circulantes. Mientras que los agonistas del receptor GLP-1 agonizan receptores de GLP-1 precisamente a nivel intestinal, aumentando las concentraciones de hormonas incretínicas para intensificar sus efectos. Es decir, que como ven, estos fármacos actúan solamente frente a la ingesta alimentaria. El tema es que ha habido mucha controversia con los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 porque teóricamente algunos estudios mostraron algún incremento en la frecuencia de insuficiencia cardíaca, y esto llevó a la Comunidad Económica Europea a investigar el tema y encargaron hacer un metaanálisis de todos los estudios, como ven ustedes, cerca de 30 estudios, y se demostró que en cuanto a puntos finales duros, estas drogas, estos inhibidores de DPP4, estas drogas incretínicas, no tenían beneficios sobre la reducción de la mortalidad, no tenían beneficios sobre la reducción de muerte súbita, ni sobre el infarto de miocardio, ni sobre el infarto cerebral, es decir, el ACV, pero sí incrementan el riesgo de tener insuficiencia cardíaca en alrededor de un 25%. Es por eso que estas drogas, digamos, a pesar de considerar el mecanismo incretínico, hoy no han demostrado tener beneficios en términos de morbimortalidad cardiovascular. Así que un poco este es el panorama de lo que tenemos hoy en día con las drogas incretínicas, Sergio. Bien. Bueno, habiendo hecho un pantallazo, todo lo que son las drogas incretínicas, una de nuestras drogas antidiabéticas orales que nosotros usamos, la pregunta ahora ya, entrando en tema otra vez, es, ¿hay resultados de investigación clínica con semaglutide que nos avalen que nosotros tengamos que usarla? ¿Qué resultados nos muestran esos estudios, si los hay? Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu pregunta. Te estoy poniendo fotos de mi ciudad para tentarte a que vengas a visitarnos pronto. Este es nuestro monumento a la bandera sobre la costa del río Paraná, como ustedes ven. Muy lindo, así que bueno, los esperamos pronto. Pero para comentarles un estudio central, que es uno de los últimos estudios de grandes dimensiones publicados, que es el estudio SUSTAIN 6. Este estudio incluyó, como ven ustedes, casi 3.300 pacientes y comparó dosis crecientes de semaglutide 0,5 miligramos y 1 miligramo
versus los placebos de 0,5 y 1 miligramos en alrededor de 100 semanas de tratamiento. En una muestra de pacientes que, como ven ustedes, son de prevención secundaria o de muy alto riesgo cardiovascular. El 60% tenía antecedentes de enfermedad coronaria, un tercio tenía infarto de miocardio, el 24%, un cuarto, antecedentes de insuficiencia cardíaca, más del 10% tenía un infarto cerebral y el 3% un ACV hemorrágico, y prácticamente la totalidad de los pacientes eran hipertensos, es decir, una población de muy alto riesgo o que ya había tenido un evento cardiovascular. Y con estas dosis de semaglutide administrada subcutánea una vez por semana, comparado contra sus placebos, se vio que con un promedio inicial de una hemoglobina glicosilada de 8,7% en esta población de individuos diabéticos, la hemoglobina glicosilada se reducía entre 1,1 y 1,4%, es decir, al menos o cerca de un 1% respecto al placebo. Y como ven acá, esto alcanza significación estadística, una reducción de cerca del 35%. Es decir, no cabe la menor duda que estas drogas tienen un buen efecto sobre el metabolismo glúcido, pero también tienen un efecto sobre la masa corporal, es decir, sobre el índice de masa corporal. Sobre una muestra que tenía un 92 kilos promedio de peso inicial, se observó luego de 100 semanas de tratamiento un descenso de entre 4 y 5 kilos, que es entre 3 y 4 kilos respecto a lo que ocurrió con el placebo, y como ven ustedes, esto también alcanzó significación estadística. De modo tal que si bien este fármaco puntualmente todavía no está autorizado para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, sí un fármaco previo, que es la liraglutide, ya ha sido aprobado para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. De todas maneras, hoy tenemos varios estudios, como los estudios STEP, que han mostrado reducciones con respecto al placebo de hasta 12 kilos, o sea, 15 kilos en descenso absoluto de peso y 12 kilos con respecto a lo que es el placebo. Es decir, que son drogas muy potentes para reducir el índice de masa corporal y seguramente, al igual que el liraglutide, prontamente serán aprobadas para el tratamiento de este otro factor de riesgo. Y además, vemos que tienen un significativo descenso también en los valores de presión arterial. En este estudio, la presión sistólica promedio al inicio fue de alrededor de 136 milímetros de mercurio y se observaron entre 3 y casi 6 milímetros de mercurio de diferencia, lo cual también es estadísticamente significativo con respecto al placebo. Es decir, que tienen efectos benéficos sobre los factores de riesgo cardiovascular. Y vamos a discutir después porque esto es uno de los factores que soportan los beneficios en términos de mortalidad de este nuevo fármaco, este fármaco emergente, ya no tan nuevo, porque ya es bastante conocido a nivel mundial, pero que hay, como vamos a discutir, algunas otras variables que ayudan a mostrar esta reducción de la mortalidad cardiovascular. Como ven en el estudio SUSTAIN 6, no hubo diferencias en cuanto a mortalidad, pero es un estudio muy breve de solo 100 semanas, pero hubo una reducción muy significativa de casi el 40% en términos de reducción del ACV no fatal. Hubo una tendencia a una reducción del riesgo de padecer un infarto de miocardio del 26%, y cuando analizamos los puntos finales combinados, vemos que semaglutide redujo del 16% al 12% comparado con placebo el riesgo de tener un evento combinado, lo cual representa un 26% de reducción del riesgo cardiovascular, que como ven es estadísticamente significativo. Es decir, de 264 eventos en 100 meses de tratamiento, se redujo a 199 eventos. En conclusión, podemos definir que el desenlace primario de muerte cardiovascular, infarto no fatal
o acebenofatal, con semaglutide se redujo en un 26% comparado contra el placebo. Por lo tanto, el número que se necesita a tratar para evitar una muerte, un infarto o una acebenofatal es de 45 personas, es decir, solo 45 pacientes diabéticos de alto riesgo o en prevención secundaria para reducir eventos durante 2 años. Entre los efectos favorables de esta droga, semaglutide, como les comenté, hay una reducción de hemoglobina glicosilada, de la presión arterial y del peso corporal en forma significativa, y por razones de tiempo, Sergio, no te lo puedo mostrar, pero adelanto que hay una reducción también significativa del 36% respecto al placebo del riesgo de desarrollar o agravar una nefropatía. Ahora, lo interesante es ver cuál es la reducción de riesgo absoluto cuando agregamos este fármaco a nuestros pacientes. Para aquellos que tienen enfermedad cardiovascular, en la reducción de riesgo absoluto en 10 años de seguimiento es del 7% para enfermedad cardiovascular y casi del 9% para aquellos que tenían enfermedad renal crónica. Es decir, los pacientes que tienen diabetes y enfermedad cardiovascular, la reducción del riesgo absoluto en 10 años es del 7% y los que tienen enfermedad renal crónica del 9%, de modo tal que en estos pacientes es necesario tratar solo 17 pacientes para tener una reducción absoluta del riesgo de un evento del 6%. Y cuando los agregamos on top del tratamiento estándar a estos pacientes con enfermedad renal, enfermedad cardiovascular o múltiples factores de riesgo, es decir, alto riesgo cardiovascular, fíjense que en promedio ganamos casi 2 años de vida cuando agregamos al tratamiento estándar. Pero lo más importante, Sergio, es que en individuos jóvenes, como de entre los que tienen 50 a 60 años, ganamos casi 3 años de vida cuando al tratamiento estándar, al tratamiento convencional, se le agrega semaglutide subcutánea una vez a la semana. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué estos beneficios? Hablamos de los efectos indirectos, descenso de la presión arterial, descenso de peso y descenso de hemoglobina. Pero este fármaco también es un fármaco que tiene acciones pleiotrópicas, acciones antiinflamatorias, por lo que mejora la función endotelial, hay liberación de óxido nítrico, menor producción de citoquinas inflamatorias, hay reducción de la proliferación del músculo liso de la pared arterial, es decir, es un potente antiinflamatorio y por lo tanto hay menor acumulación de lípidos. Por lo tanto, la activación del agonista del receptor GLP-1 con estos fármacos tiene un potente efecto antiateroscleróticos que reduce el riesgo de desarrollar lesiones ateromatosas y reduce las vías inflamatorias en respuesta a los factores de riesgo cardiovascular. Así que bueno, Sergio, ahora me gustaría que vos nos explicaras algunas cositas de este tema, de este nuevo fármaco, que como vimos estuvimos analizando las evidencias, la investigación, pero quería preguntarte ahora a vos, yo hablé de lo que es investigación, pero ¿cuáles son los resultados de la vida real con semaglutide? Bien, bueno, mientras me habilitan para compartir el contenido, decirte que, bueno, brillante realmente lo que por lo menos has contado y toda la exposición. Y antes de empezar, así como tuve una presentación de tu parte, donde lo más importante que dijiste que fue que somos amigos, que uno es amigo, ¿no? La idea es también presentar al doctor Daniel Piscors, que seguramente todos ustedes lo conocen, pero que entre otros antecedentes, aparte de su buena hospitalidad, por eso nos invita siempre a Rosario y cuando vamos nos abre sus brazos y toda su cordialidad. Daniel, entre otras cosas, les comento que ha sido presidente de la Federación Argentina de Cardiología y presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, con los cuales con esos 2 títulos ya queda más que presentado y lo demás seguramente teníamos para hablar otra charla más, ¿no? Así que no sé si ya se está viendo la presentación.
¿Se alcanza a ver? Sí, 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 Sergio, sí, se ve perfecto. Bueno, vamos a tratar de ir completando las cosas eh, que me preguntaron, cuáles son los resultados en vida real con semaglutide. Y en primer lugar, estos son mis conflictos de intereses. Y para seguir, o para entrar en tema, sabemos que el impacto de la diabetes a nivel mundial, como bien dijiste, Daniel, al principio, es fundamental, es importantísimo y es nocivo. Alrededor de 463 millones de personas allá por el 2019-2020 vivían en el mundo con diabetes mellitus tipo 2, de las cuales con diabetes, de las cuales el 90% padecen de diabetes tipo 2, que son las que nosotros generalmente vemos en nuestro consultorio, y se estima que va a aumentar un 55% en nuestra zona, en América Latina, hacia el 2045 esa prevalencia. Pero si nos fijamos en la encuesta nacional de factores de riesgo, el aumento ha sido bastante grande en los últimos años y pasamos de 8,4% de prevalencia de la población mayor de 18 años en el 2005 a 12,7% en la actualidad, y eso es un número realmente, 1 de cada 10 personas adultas son diabéticos. Eso es para tener así como información. Y un estudio recientemente presentado, el estudio CAPTUR, hecho a nivel global, un estudio de prevalencia contemporánea, nos mostró que en Argentina, porque habían alrededor casi 1.000 pacientes argentinos, en Argentina, de cada 10 pacientes con diabetes, 4 padecen enfermedad cardiovascular. Y de esos 4, el 85% tiene enfermedad aterosclerótica. Por eso la importancia de hablar de drogas como estas agonistas receptores GLP-1, cuyo mecanismo de acción, como bien mostraste en tu última diapositiva, está directamente relacionado con la enfermedad y con la inflamación. ¿Qué evidencias hay en estudios clínicos con la vida real? Bueno, muy bien dijiste, el metaanálisis de muchos estudios con agonistas receptores de GLP-1 nos muestra claramente un beneficio con respecto a los agonistas, en comparación con el placebo, en cuanto a la reducción de MACE, que les recuerdo que es mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, y específicamente dentro de este grupo, el estudio SUSTAIN tuvo una reducción del riesgo del 26%. Y enseguida me volver por eso para que dimensionemos un poco lo que esto significa. Estudios hechos del programa SUSTAIN, porque SUSTAIN no es solamente SUSTAIN 6, hay SUSTAIN del 1 al 11, lo que nos mostró es, como bien dijiste recién, que disminuye en azul semaglutide 0,5 y 1 miligramo, en celeste 0,5 y 1 miligramo en azul, siempre significativamente, estadísticamente significativo, disminuyó la cantidad de hemoglobina glicosilada en todas el programa SUSTAIN entre 1,2 y 1,8%. Digamos que fue eficaz la droga en cuanto a controlar la hemoglobina glicosilada. Y también con el peso. En el mismo programa SUSTAIN se demostró un descenso de peso que alrededor está entre los 4 y los 6 kilos, hasta un 6,5% de reducción de peso promedio, con pacientes que bajan mucho más que eso. Y en la vida real, estos son estudios, todos estos son de vida real, y fíjense que si bien el estudio SUSTAIN fue alrededor de 2 años, 100 semanas, como dijo el doctor Piscor, fíjense esto, son estudios de 12 meses, 197 días, 3 a 6 meses, poco tiempo, y fíjense cómo se logra esa eficacia que veíamos en los estudios de investigación. Lo vemos tan efectivo el tratamiento como cuando lo usamos en pacientes de vida real. Y fíjense cómo bajaba la hemoglobina glicosilada, como así también el peso en todos los pacientes en vida real comparado contra los estudios de investigación. En conclusión, no es tan fácil ver en la vida cotidiana, en nuestro consultorio, que una droga que nos venden como eficaz en un estudio de investigación, cuando uno la pone en práctica, esa eficacia se traduce en efectividad de tratamiento y no hay una brecha, no hay un gap que uno dice, no, realmente yo no compruebo lo que realmente me gustaría ver. En estos casos generalmente se ve cuando hemos tenido experiencia en el tratamiento con este tipo de droga. No sé si he contestado o te he podido contar la pregunta que me decías, ¿cómo es en la vida real comparado con los estudios que habías mencionado? No, queda claro entonces, Sergio, que no es los resultados que yo mostré, no son solo de la investigación, sino nos has dejado en claro que en la vida real se obtienen los mismos resultados cuando usamos estos fármacos. Ahora, Sergio, muchos de nosotros estamos recién aprendiendo a meternos en el tema de prevención en diabetes, no sabemos usar muy bien los fármacos a veces. Entonces, ¿qué cosas prácticas vos nos dirías que son importantes para el cardiólogo que tiene ganas de empezar a usar semaglutide subcutánea una vez a la semana? Bien, entre los aspectos prácticos, lo primero, déjenme que
trate de contar por qué uno usa estas drogas y por qué creo que todos tenemos que hacerlo. Y esto es una cuestión personal que se me ocurrió traerlo al tapete para que entendamos de qué hablamos cuando decimos un 26% de descenso en el estudio con estas drogas, semaglutida específicamente. Este es el estudio Steno, un estudio que tuvo 13 años de seguimiento y después se continuó hasta los 21 años, donde en la línea azul, tanto en mortalidad como los eventos disminuían en los pacientes que estaban intensivamente tratados de todos los factores de riesgo cuando eran diabéticos. ¿Qué quiere decir? Tenían bien controlada la glucemia, pero bien controlado el colesterol, la presión, cosa muy parecida a la que nosotros hacemos cuando vemos el estudio SUSTAIN, que son pacientes que están tan bien controlados como esto. Y este gráfico es una forma, desde 21 años, fíjense cómo los pacientes con un buen tratamiento médico, además de controlar su glucemia, sino todos sus factores de riesgo, cómo el riesgo de mortalidad bajaba en forma importante y se mantenía en el tiempo hasta los 21 años. Pero el problema es que hay mucha gente que se siguió muriendo, hay riesgo residual. Y esto es lo que yo creo que me muestra el estudio SUSTAIN. El estudio SUSTAIN básicamente me dice que en pacientes que están en tratamiento intensivo bien controlado, además yo le agrego placebo, pero si en vez de placebo yo uso una semaglutida, lo que voy a conseguir con eso es que mi paciente baje aún más su riesgo cardiovascular. Y como bien decía Daniel, esto se logra con un NNT a 2 años, un número de 45, lo cual además, porque a veces un talón de Aquiles por el cual siempre se habla sobre estos tratamientos, el costo, es costo efectivo. Cuando da por debajo de 50 un tratamiento, un NNT de 45, es costo efectivo. Entonces fíjense que además de seguir bajando ese riesgo residual, yo hago un tratamiento que es costo efectivo. Independientemente en diabetes, que use 0,5 o 1 miligramo, siempre fue estadísticamente significativo el descenso del riesgo contra el otro. Entonces, bien, si esto aclara por qué usar la droga, ahora veamos cuáles son las cosas que los cardiólogos tenemos que saber. Es de dosificación semanal, o sea que yo tengo que usar una sola vez por semana una inyección subcutánea con una aguja de 0,4 milímetros, de 4 milímetros, que además es muy finita, entra dentro de una aguja de heparina, para que ustedes dimensionen lo que es prácticamente indolora, y la forma que yo la voy a dosificar es mensual, o sea, una vez por semana voy a usar una inyección de 0,25 al comienzo. Si el paciente anda bien, no tiene intolerancia, voy a escalar a 0,5 y lo seguiré en 0,5 si con eso controlo la hemoglobina y parte del riesgo, o si no, después de 4 semanas y no conseguí mi objetivo, puedo subir hasta 1 miligramo semanal, que es como estaba estructurado el estudio SUSTAIN. Lo puedo usar en cualquier momento del día, otra cosa muy importante, independientemente de la ingesta de alimentos, por su vida media inclusive. Como les dije, es de administración subcutánea, indolora prácticamente, abdomen, muslo o la parte superior de los brazos. Nunca administrarla en forma intramuscular o intravenosa. ¿Está? Y con otra cosa, no tiene prácticamente efectos muy importantes con respecto a cáncer o enfermedades no deseadas, pero fíjense, entre los eventos adversos, los más importantes son los gastrointestinales, que van disminuyendo con el tiempo con el uso y enseñándole al paciente a comer dietas más chicas, hipograsas, entre otras cosas, o disminuyendo eso la dosis y después volver a escalar. Y otra cosa importante, no producen hipoglucemia prácticamente. Porque como bien nos contaba el doctor Piscor, como esto es un efecto incretina, si yo no ingiero alimentos, no va a bajar, no va a haber liberación de insulina, generalmente no produce hipoglucemia, o sea que es una droga muy, pero muy segura, es muy fácil de utilizar. Y piensen un poquito, fíjense si uno pudiera darle un tratamiento a un paciente, que yo le diera una vez por semana la pastilla o la inyección y el paciente se olvidara por una semana de estar tomando droga con todos los horarios. Creo que eso ayudaría más a la adherencia si uno tuviera miedo, y los cardiólogos, a indicar ese pinchazo. Y si el pinchazo es por hipoglucemia, ya le dije que no lo había. No requiere ajuste de dosis, ni en adultos mayores, no requiere tampoco en aquellos que tienen falla renal, que es una gran ventaja de esta droga, y en pacientes con falla hepática tampoco, y no tiene interacciones medicamentosas con las drogas que nosotros generalmente usamos, como metformina, warfarina, atorvastatina, digoxina u otros anticoagulantes orales. Repito, entre el MEIS, lo que muy bien dijo el doctor Piscor, bajaba casi un 40% una ACV. Fíjense qué importante, uno que está lidiando con el infarto, no les quiero decir nada cuando lidia con un paciente con una ACV que tiene mucha más discapacidad y estamos bajando mucho el riesgo. Y además de eso, por si les interesa a los cardiólogos que están del otro lado, y para terminar esta parte, también disminuye el porcentaje de revascularización en el estudio SUSTAIN cuando se usó semaglutide comparado contra placebo.
No sé si he logrado convencerte a vos, Daniel, de por qué deberíamos usar y cómo deberíamos usarla, ¿no? Estás muteado, creo. La verdad, Sergio, que ha sido muy clara tu presentación. Estamos recibiendo algunas preguntas y comentarios que después les comento que al final vamos a tratar de responderlos en la medida de nuestras posibilidades. Eh, bueno, ya sabemos dónde estamos parados, tenemos la investigación, tenemos los ensayos en el mundo, la aplicación en el mundo real. ¿Cuál es entonces ahora el futuro como cardiólogos nuestro sobre esto, con estos fármacos y qué podemos hacer nosotros como cardiólogos? Bien. ¿Hacia dónde vamos? Primero, antes de decir hacia dónde vamos, veamos de dónde venimos. En muy poco tiempo, 2008, Nissen con su metaanálisis que demostró que algunas drogas, si bien bajaban la glucemia, aumentaban el riesgo cardiovascular, específicamente la rosiglitazona, hizo cambiar esta visión glucocéntrica hasta los nuevos enfoques que tienen las últimas guías y hasta el 2019 donde cambia prácticamente y lo que se ve, lo que cambia, y por eso los cardiólogos estamos involucrados hoy día en el tratamiento de la diabetes, más que nunca, es que pasamos del control glucocéntrico, porque muchos pacientes les bajábamos la glucemia, pero a veces se nos morían más, y pasamos a una cardiocentricidad, si se me permite la palabra, donde lo que importa es la seguridad cardiovascular de las drogas que vamos a usar con nuestros pacientes y tratar de lograr disminuir los eventos. Fíjense una cosa muy importante. Daniel al principio decía que los cardiólogos somos los que más vemos pacientes, pero fíjense lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta el 2017, cuántos médicos, y ya había salido el estudio líder, acá abajo en azul, que apenas se alcanza a ver, son los cardiólogos que indicaban GLP-1. Tienen que venir tanta evidencia o más evidencia y las guías para hacernos cambiar de opinión. Creo que todavía está difícil, pero fíjense cómo esa inercia terapéutica de la cual somos corresponsables, está por no decir cómplices, hace que quizás uno no pueda darle un beneficio agregado a un paciente además del tratamiento. Y ahí en 2019 aparecen las guías de la Sociedad Europea que cambian el foco de la información y el foco de perdón, más que de la información, de la visión de los pacientes. Nos enseñan que no hay pacientes diabéticos, perdón, de bajo riesgo, son de moderado para arriba, y si ustedes se ponen a leer esto, los invito a que lo vean, el 80%, 90% de sus pacientes de consultorio son de alto o muy alto riesgo, con todo lo que eso significa. Y cambian las guías de tratamiento y ya no ven más la glucemia del paciente, sino el riesgo cardiovascular. Entramos según el riesgo cardiovascular del paciente, y si es alto o muy alto, ya les voy a comentar una cosa enseguida cuando veamos lo del ADA, pero les recuerdo que gran parte de nuestros pacientes son de esto, independientemente de si estuvieran con metformina como monoterapia, hay que agregar una de estas drogas con comprobado beneficio cardiovascular, un agonista del receptor de GLP-1 o un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa 2. O sea que después de eso yo miro en la glucemia, pero primero veo el riesgo cardiovascular de mi paciente y el Standard of Care presentado este año por la ADA, ¿no es cierto?, 2021, también nos dice lo mismo y nos pone a los pacientes, ya sea por riesgo cardiovascular de enfermedad aterosclerótica, GLP-1 o IS-GLT2 en su lugar, y si tiene problema de daño renal también alguno de ellos, y si tiene un bajo clearance, usar GLP-1, eso se los recuerdo. Y un trabajo publicado en el mes pasado sobre este tipo de pacientes nos dice que el 35% de los pacientes en atención primaria en Estados Unidos entran en esta categoría. Y les aseguro que no están recibiendo el tratamiento. Y si no, fíjense lo que pasa en Argentina. El mismo estudio Capture que yo les dije recién nos muestra que solo 1 de cada 10 pacientes con diabetes recibe, y enfermedad cardiovascular, por supuesto, el tratamiento con una droga que tenga un beneficio probado. O sea que estamos lejos de hacer mucho. Ahora vamos a ver lo que viene, pero no estamos haciendo nada con lo que tenemos hoy día. Y lo que viene es esto. Si me permiten una línea de tiempo, varios estudios con GLP-1 que están en marcha. Voy a dejarles las que están con SEMA, ya sea subcutánea o con LIRA, como pueden ser algunos que se han metido específicamente con diabetes, recientemente publicado el Sustain Forte, también los STEP con peso, y con SEMA de 2,4, esto es para obesidad. Acá lo que se pedía también otra cosa es la prediabetes, se trata también con ACV, con enfermedad renal, con inflamación, y el SOUL, que vamos al flat, que es la última diapositiva que nos habla de SEMA oral. Estos son algunos de los estudios donde están enfocados, vida real, de los que están hoy en ongoing, para nefropatía y retinopatía, para hígado graso, para control de peso, está
vía oral, como les dije, el SOUL, y también en inflamación. Estos son algunos de los estudios, ya sea en fase 3, estudios de seguridad cardiovascular, como el FLOW, está por daños renales, y el FOCUS, y también en inflamación, como decíamos recién. Y para terminar, para los que no quieren pensar todavía no los convencí que es bueno una inyección semanal, está en estudio, ya se preaprobó el tratamiento, o sea, la semaglutida de forma oral, que va a ser de una administración diaria, que en todo el programa se llamó Pioneer, el programa para poder hacer la aprobación o para demostrar que no era inferior o de preaprobación. Y en todos también demostró efectividad en cuanto a la hemoglobina glicosilada y al peso. Recuerden cómo eran las que veíamos con el Sustain con sema inyectable una vez por semana. Y acá les quiero mostrar en este metaanálisis, también se evaluó el Pioneer, como les mostré al principio, y que si bien no dio MACE, pero porque fue muy corto, no llegó a los 10 años, ni al año y medio. Entonces, al ser tan corto y enfermedad cardiovascular aterosclerótica, hay que darle tiempo para bajar el evento, pero sí mostró descenso de muerte cardiovascular. Tal es así que, como no fue inferior al placebo, es más, la tendencia es hacia la superioridad en pero vamos a decir que no fue inferior, porque no fue diseñado para ver superioridad, es que se diseñó este estudio, que es el estudio SOUL, que es con semaglutida oral en pacientes, que es un estudio que va a incorporar 12.500 pacientes, está a 5 años, entre 3 años y medio y 5 años, y lo que quiere demostrar es lo mismo, el descenso de MACE y también la seguridad renal de esta droga, para ver si es similar a todo lo que hemos visto con toda la otra generación de agonistas de receptor de GLP-1 que eran inyectables. Así que con esto creo que he terminado por lo menos de concluir con esta pregunta. Espero haber sido claro en de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que muy linda presentación. Te felicito. Tenemos algunos minutos más. Hay varias preguntas de la audiencia. Acá vamos a tratar entre los dos de contestarlas, Sergio. Por ejemplo, una de las primeras preguntas las hace el doctor Jorge Camiletti, quien es de la ciudad de La Plata y ha sido uno de los recientes y brillantes presidentes de nuestra Federación Argentina de Cardiología. Jorge nos pregunta cómo es el impacto de la adherencia con estos fármacos. ¿Querés contestar vos, Jorge? ¿Lo comentamos? Mira, ¿Querés contestar vos, Sergio? Perdón. Como quieran, si quiere comentar algo Jorge, que comente, y si no yo hago No, dale vos, Sergio. Sí. ¿Cómo te Sí. parece el impacto sobre adherencia? Yo, personalmente, los pacientes que la usan, la adherencia es muy buena, sobre todo cuando es efectiva. Y cuando es efectivo el tratamiento, no solamente en controlar glucemia, porque esos pacientes uno tiene varias herramientas para usar. Les recuerdo que si está con insulina hay que bajarle la dosis, perdónenme la digresión, pero para no dejar pasar esto, la dosis de insulina. Pero lo que sí, cuando el paciente ve que empieza a bajar de peso, esto es un aliciente más para seguir con el tratamiento, porque uno debe decirle, no es tan fácil medir en un paciente, decirle usted bajó un 26% su riesgo de tener un evento cardiovascular, pero sí es fácil que él se pese y vea que hay logros que se están haciendo. Y yo les digo que si bien el promedio es de 4 a 6 kilos, uno en la vida cotidiana, en la vida real, por eso decía que el gap no es tan grande, lo ve. Y eso es una ayuda a la adherencia. Y la otra, yo les repito, yo creo que es más el temor nuestro a indicar un medicamento inyectable que el del paciente, porque es una vez por semana, hay que acordarse una sola vez de colocarse un pinchazo, y eso que no le va a doler aparte, y que si se olvida ese día, tiene 4 días más para volver, para colocarse la inyección, y si pasaron ya 5 días, tiene que volver a empezar. O sea que no hay ningún problema con la adherencia. Yo creo que es más una cuestión del médico que no está convencido al decírselo al paciente y al mostrarle esto, que del paciente mismo. Sí, coincidimos, Sergio. Pensemos que estas drogas están siendo usadas para pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular o que son de muy alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es bastante probable que estén usando antihipertensivos, es bastante probable que estén utilizando estatinas y polipemiantes, es bastante probable que estén usando antiagregantes plaquetarios
y en muchos casos doble antiagregación plaquetaria, de modo tal que son pacientes que es posible que estén consumiendo mucha medicación. Y esta droga se puede usar en forma subcutánea una vez por semana, comparado con los fármacos por vía oral que hay que tomarlos todos los días y en algunos casos hasta 2 veces en el día. Así que desde el punto de vista de la practicidad queda claro que una administración subcutánea una vez por semana parece más cómodo para los pacientes que la administración diaria. Y por el otro lado, lo que obviamente hay que instalar recordatorios para los pacientes para que recuerden que lo deben administrar una vez por semana, aunque como comentó Sergio, la ventana de tiempo para hacer la dosis es bastante amplia, hay varios días para, si me olvidé de administrármelo, poder hacerlo. Así que desde ese punto de vista me parece que no es tan compleja la adherencia. Y del otro lado es ver los efectos benéficos que se evidencian en los pacientes. Porque el paciente no ve la mortalidad, no ve el infarto, pero sí ve cuando le baja la hemoglobina glicosilada, sí ve cuando baja de peso y sí ve cuando le baja la presión. Y la verdad es que yo tengo pacientes que han arrancado con una hemoglobina glicosilada de 9,8 y hoy están en menos de 7. Y cuando el paciente ve eso, no hay mejor estímulo que ver cómo su metabolismo comienza a controlarse mejor. Y también pasa con la pérdida de peso, porque muchos de estos pacientes han estado peleando durante muchos años para reducir su índice de masa corporal con fracasos, reinicios, nuevas drogas, y ver que en poco tiempo pueden bajar 3, 4, 5 kilos también es un estímulo. Así que no me parece que la adherencia sea una limitante. Acá hay otra pregunta del doctor Giovanni Palomeque, Sergio, que lo conocemos muy bien, ha sido presidente de la Sociedad de Cardiología Tierra de Fuego y es también uno de los líderes más importantes de la Patagonia de nuestra Federación Argentina de Cardiología. Se ve que le gustaron nuestras charlas y pregunta si hay estudios del riesgo cardiovascular en pacientes obesos sin diabetes. ¿Querés hacer algún comentario, Sergio, al respecto? Sí, acaba de ser presentado incluso el STEP, no quiero mentir, creo que es el STEP 4, pero toda la línea STEP lo que hace es tratar pacientes obesos no diabéticos con semaglutide 2,4 miligramos, hasta 2,4. Se vio descenso de peso, se vio enlentecimiento de la progresión hacia diabetes, los prediabéticos, y mejoría de los parámetros. Y acá quiero hacer una pequeña salvedad que me dio justo el pie. Cuando decimos que baja de peso, también hay que aclarar que lo que más baja es grasa visceral. Porque no es que bajo de peso y hago sarcopenia, que sería un problema. Baja grasa visceral. Y si uno lo quiere medir, también baja triglicéridos y triglicéridos postprandial y ApoB48. O sea, que no solamente estoy haciendo una cuestión estética, sino una cuestión muy saludable. Y sí hay estudios en este momento específicamente con obesidad y semaglutide y mejora el riesgo cardiovascular de los pacientes. Sí, Giovanni, en realidad, digamos, estudios con puntos finales duros dirigidos a demostrar beneficios en el riesgo cardiovascular en pacientes no diabéticos con con obesidad, todavía no tenemos ese tipo de estudios, pero como dice Sergio, en los estudios de STEP se han incluido individuos obesos, tanto diabéticos como no diabéticos, y en ellos ha habido una tendencia beneficiosa. Obviamente se debe avanzar más en este campo y seguramente tendremos novedades a no muy lejano tiempo en pacientes obesos no diabéticos en puntos finales duros con estas drogas. Sí. Acá hay otra pregunta
del doctor Luis Muti, que dice: ¿qué se sabe de los reportes de litiasis vesicular con agonistas GLP-1? ¿Debemos pedir eco abdominal antes de indicarlos? ¿Están contraindicados en estos pacientes? No, al principio se hablaba mucho de litiasis y se hablaba también mucho de pancreatitis. Eso con el tiempo un poco quedó en desuso, pero, o sea, quedó de lado y se demostró que no era tan serio el problema. Recuerden que todos los pacientes que bajan de peso rápidamente o que bajan de peso tienen más riesgo de hacer litiasis biliar. Entonces, no está mal que uno los controle, pero no sería una contraindicación absoluta. La contraindicación es cáncer medular de tiroides o antecedente de MEA, ¿no? Pero si no, no habría una contraindicación absoluta por litiasis. Por lo menos es lo que uno ha visto hasta ahora, ¿no? No sé si vos, Daniel, tienes Sí. alguna otra opinión. No, yo diría que el único estudio de rutina que hay que hacer previo a indicar estos fármacos, o que podría ser el único estudio de rutina al inicio del tratamiento con estos fármacos, es el fondo de ojos. Porque en los pacientes diabéticos mal controlados todavía no está muy claro, podría ser el descenso, el mejor control glucémico, puede haber inicialmente un deterioro en el fondo de ojos. Entonces, por ahí es conveniente hacer un fondo de ojos al inicio. Pero precisamente son los pacientes que tienen al inicio un deterioro del fondo de ojos puedan ser los que más se benefician, porque son los que metabólicamente están peor controlados y con estos fármacos mejoran. Un poco parecido a lo que pasa con el bloqueo del sistema renina-angiotensina, que al principio, cuando los administrábamos, nos asustábamos porque aumentaba la creatinina y se reducía el filtrado glomerular y salíamos corriendo, y después con el tiempo nos dimos cuenta que al revés, justamente si ocurría eso, estábamos actuando beneficiosamente. Así que yo diría que la única precaución que hay que tener es con evaluar el fondo de ojos y tener mucha precaución a aquellos sujetos que tienen un fondo de ojos basalmente alterado. Fuera de eso, no veo otra cosa. Nosotros obviamente consignamos en la historia clínica si el paciente tiene litiasis biliar y si ha sido colecistectomizado, pero nada más de esto, nada más de eso. Ahora Jorge Camilletti, también ya lo mencioné, nuestro expresidente, nos pregunta: Sergio, ¿cuándo empezar a usar estos fármacos en pacientes diabéticos? ¿Es útil como primera línea? La verdad que esta es una muy, muy linda pregunta y muy importante. Y vos un poco, Sergio, ya mostraste el algoritmo, la propuesta de la Sociedad Europea de Cardiología y Diabetes, pero me parece bueno retomar el tema en función de esta pregunta. Bueno, si por mí depende, yo digo que sí, que yo creo que no hay duda y vuelvo a centrarme en los pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular. No lo digo yo, lo dicen las guías. Les recuerdo que según estudios de vida real es alrededor del 30-35% de los pacientes diabéticos estarían en condiciones de usar estas drogas y las guías europeas son más taxativas. Dice, si tiene riesgo alto y no, el paciente es naïf de tratamiento, usted le ha hecho el diagnóstico de diabetes, inclusive está autorizado, podría, debería, si quiere, depende cómo uno quiera interpretar la guía, comenzar con una de estas drogas comprobado beneficio cardiovascular. Y sobre todo, lo que yo quiero prever es un evento cardiovascular aterosclerótico. Así que sí, de primera línea, ¿no? Ya se dejó eso de los escalones, ahora uno tiene que entrar, y además del riesgo cardiovascular, después me fijo en la hemoglobina, que también es importante. Excelente. O sea que quedamos claros, Sergio, que son primera línea en pacientes con evento cardiovascular previo y en diabéticos de alto riesgo, que no cabe la menor duda que podemos empezar con ellos. Acá hay una pregunta del doctor Alberto Barcesa, que nos felicita también, Sergio, por las exposiciones, y tiene una pregunta o un planteo bastante desafiante. Dice si en la prediabetes se usan y cómo. Nosotros, ahora arranco yo y después Sergio nos va a dar su opinión.
nosotros en general somos médicos que hacemos medicina basada en la evidencia. ¿Y la evidencia cuál es hoy? Que estas drogas son muy beneficiosas en pacientes diabéticos en alto o muy alto riesgo o que han tenido un evento cardiovascular, que la primera generación de esta familia de drogas, liraglutide, ha demostrado su beneficio para tratar los individuos obesos en dosis de 1,8 miligramos diarios subcutáneo, y obviamente que en el futuro va a haber estudios para indicar estos fármacos, a ver si se pueden indicar estos fármacos en prediabetes y cómo utilizarlos. Hoy no tenemos evidencia al respecto, por lo tanto, hacer una recomendación en este punto a mí personalmente me resulta difícil, no sé qué va a decir Sergio, pero quizás debamos esperar mayor información en este punto. Sergio, ¿cuál es tu opinión? Haciendo la salvedad que dijiste de indicación 1A, por ejemplo, que no tenemos esa evidencia, pero sí tenemos otras evidencias. Primero que nada, el 90% de los pacientes que devienen en diabetes tipo 2 son obesos al momento del diagnóstico o con sobrepeso. ¿Está? Esa es una cosa. Segundo, está más que demostrado en los últimos estudios publicados, y en los últimos 10 años se han venido publicando estudios que dicen que el paciente comienza con enfermedad, ser prediabético te pone un escalón de riesgo para enfermedad cardiovascular casi tanto como si fueras diabético. Y que sabemos que la diabetes empieza 10 años antes. O sea, y esta es una enfermedad de largo alcance. Y estamos hablando sobre un estudio de 2 años en pacientes diabéticos. Mi opinión es la siguiente: si yo lo puedo usar en pacientes para bajar de peso y voy a bajar inflamación y voy a tener efectos directos e indirectos, no creo, y esto es muy a título personal, y deslindo a todos los que no piensen como yo o la parte científica de esto, yo creo que los beneficios se van a ver con el tiempo, porque son drogas metabólicamente buenas, que además bajan colesterol, que además bajan tensión arterial, bajan inflamación y aterosclerosis. Entonces, yo no veo ningún tipo de contraindicación, si esa es la pregunta, y creo que esto se va a responder con los años, cuando le demos tiempo y estos pacientes tengan menos desarrollo de diabetes y menos desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. O sea que mi respuesta es, yo creo que lo vamos a usar perfectamente. Nos van quedando muy pocos minutitos, Sergio, y quiero hacer solo un último comentario. Hay varias preguntas sobre el costo y demás. Bueno, yo solo le pediría que le pregunten al APM de Novo Nordisk, porque nosotros con Sergio somos cardiólogos, somos médicos científicos y no es nuestro lugar hablar de costos del medicamento. Así que pido disculpas en no poder contestar esa pregunta. Pero hay un último comentario que me parece muy lindo de la doctora Paula Pérez-Tens, que también es una cardióloga que se ha dedicado mucho al tema de la diabetes, que nos felicita. Y me parece que hace un comentario que es muy, muy interesante y muy importante para los cardiólogos. ¿Creen que al tener una disminución de la grasa visceral podría haber un efecto beneficioso en la reducción de la grasa epicárdica y de esta manera quizás pueda ser una posibilidad que beneficie la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, supongo que será fracción de eyección preservada en obesos? Bueno, el tema de nosotros cuando hablamos de obesidad y hablamos de lipotoxicidad, muchos pensamos en el hígado y en la hepatotoxicidad. Y la verdad que la grasa epicárdica y la grasa pericárdica también son lipotóxicas y no nos olvidemos que están en contacto íntimo con las arterias epicárdicas. Por lo tanto, la grasa epicárdica y la grasa pericárdica también genera inflamación y toxicidad inflamatoria. Y es probable, por eso mostró Sergio que se están desarrollando estudios en hígado graso no alcohólico, que es probable que si esto resulta beneficioso, también pueda haber algún tipo de beneficio a nivel de insuficiencia cardíaca.
De hecho, a lo mejor soy un poquito imprudente en decirlo, pero se están iniciando estudios en pacientes obesos con y sin diabetes, con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, para ver y responder esta pregunta que nos hizo Paula. Así que el tema va a ser apasionante y motivo de investigación en estos próximos años. Y un último comentario, hay un estudio en curso, que es el estudio SELECT, que obviamente está en curso y por lo tanto no conocemos los resultados, para contestar la pregunta, con semaglutide de 2,4 miligramos en obesos no diabéticos para ver los puntos finales duros. Así que, bueno, estos resultados los vamos a ver en los próximos años. ¿Algún último comentario, Sergio, que ya estamos pasados 1 minuto de la hora límite? No, creo que, no sé si alguien quiere hablar, pero si no, decirles que creo que hemos coincidido en gran parte de las respuestas y me imagino, por la orientación que tenían, creo que el público también ha estado en ese sentido. Así que creo que sería bueno seguir viendo los resultados de los estudios que van a salir saliendo y animarse a usar la droga cuando esté indicada. Así que creo que eso es lo que nos falta, indicarla. Y esa, vuelvo a repetir, la inercia terapéutica es del médico, no del paciente. Bueno, muchas gracias, Sergio. Creo que pudo haber sido beneficiosa para introducirse en un nuevo mundo para muchos cardiólogos de la Federación Argentina de Cardiología, el tratamiento de la diabetes tipo 2, la visión nuestra como cardiólogos y la introducción de fármacos como los agonistas del receptor GLP-1, particularmente en este caso la semaglutida, con los beneficios que ya están demostrados y probados. Bueno, los invito a seguir el programa de webinars y de actividades científicas de la Federación Argentina de Cardiología y de sus sociedades federadas, que continúan todos los días. Mañana, por ejemplo, tenemos una actividad con la Sociedad de Cardiología de Rosario y seguramente habrá muchas otras actividades con todas nuestras sociedades federadas. Los despedimos y hasta la próxima. Chao a todos. Hasta luego.